no podemos utilizar nada. ¿Con qué hacemos cargar nuestros celulares, por ejemplo, cuando se descarga su batería, ¿no? Con una pequeña fuente de alimentación. ¿Con qué utilizamos otros equipos, nuestros televisores, radios, algún equipo electrónico con una fuente de alimentación para poder llegar a hacer funcionar cualquier equipo, ¿no? Nuestras computadoras, etcétera, etcétera. La fuente de alimentación se encarga de convertir la entrada de tensión alterna de la red en una tensión continua y consta de varias etapas que van a ser la parte de transformación, rectificación, filtrado y regulación. Entonces tenemos que tomar en cuenta y resaltar bien esta parte, ¿no? Que es una fuente de alimentación. Simplemente se encarga de convertir la entrada de tensión alterna de la red principal que tenemos en nuestras casas, domicilios, en una tensión continua. Y a la vez, internamente se divide en varias etapas, que son 4. La transformación, la rectificación, el filtrado y regulación. Por favor, esa parte la van a tomar muy, muy en cuenta. Vamos a la etapa, ya vamos viendo sus etapas, ¿no? De manera interna y de manera independiente. En este caso vamos viendo lo que es la etapa de transformación. Esta etapa consta básicamente de un transformador que está formado por un bobinado primario y uno o varios bobinados secundarios, que tiene como función principal convertir la energía eléctrica alterna de la red en energía alterna de otro nivel de voltaje por medio de la acción de un campo magnético. Además, provee una aislación galvánica entre la entrada y la salida. Aquí ya tenemos nuestro transformador, habíamos visto, ¿no? En anteriores clases, que es un transformador, prácticamente son bobinas, son 2 bobinas, generalmente el primario, que va a ser con alambre más grueso, va a ser lo que vamos a llegar a conectar a la red principal, y el secundario va a llegar a ser el voltaje que hemos deseado, ¿no? ¿Cuánto? 12, 24, etcétera, etcétera, de 0 a 12, o como en este caso, de 0 más 12, 0 más 12, va a ser el secundario, ¿no? O aquí ya tenemos doble. Entonces tenemos que ir viendo, pero para poder determinar el amperaje, etcétera, etcétera, tenemos que hacer un cálculo, un dimensionamiento para poder obtener nuestro secundario, porque nuestro primario, como tenemos 220, siempre va a ser para 220, pero nuestro secundario es lo que tenemos que llegar a definir y se hace todo un dimensionamiento, un cálculo, ¿no? De cuánto va a llegar a ser. Ya, eso más adelante. Pero inicialmente esta es la etapa de transformación donde está el transformador. Hay otro detalle, alguna vez me decían, cuando tengo en mi primario 220 alterna salida, que en este caso va a ser 12 voltios o 30 voltios, va a seguir siendo alterna o continua. Siempre va a seguir siendo alterna, porque no ha habido la etapa de rectificación. Todavía no. Entonces, en mi transformador solamente voy a utilizar, digo, mi entrada, mi primario es 220, alterna, mi salida, el voltaje que tenga en el secundario va a seguir siendo alterna. O sea, 12 voltios alterna, 30 voltios alterna, 24 voltios alterna, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, por favor, no se van a confundir. Entrada alterna, salida alterna. Todavía está rectificado, todavía esto no es continuo, no tiene polaridad. ¿Ya? Entonces, por favor, esa parte vamos a tener siempre en cuenta. Ahora nos vamos a lo que es la etapa de la rectificación. Aquí, como ven en símbolos, estamos utilizando nuestros diodos, ¿no? Una resistencia y nuestra fuente, nuestro continuo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener los puentes de diodos. Aquí tenemos 4 diodos, cómo está polarizado. Eso también tenemos que tomar en cuenta para poder ver el proceso de rectificación. Esta etapa queda constituida por diodos rectificadores, cuya función es de rectificar la señal proveniente del bobinado secundario del transformador, de la segunda bobina o del secundario. Existen 2 tipos de configuraciones que son rectificación de media onda y de onda completa. Entonces, aquí ya vamos a ir viendo, ¿no? Nuestra proceso de rectificación. En esta parte inferior, vamos a ver nuestra señal senoidal
alterna, ¿no? Que empieza con semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Ambos semiciclos llegan a formar un ciclo completo, ¿ya? Entonces, tengo semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo positivo, semiciclo negativo. Es una señal alterna. Ahora, cuando ya tengo mi polarización, mi puente de diodos, si se fijan aquí en el ingreso voltaje 1, va a llegar a ser mi señal alterna, 220. Pero cuando ya está empezando a pasar por este proceso, ya llego a tener mi onda que cambia, que va a ser media onda. Entonces, si se fijan, es como si estuviéramos suprimiendo esta parte de abajo, ¿no? El semiciclo negativo. ¿Para qué? Para que todas mis ondas o mis semiciclos vayan siendo positivos. Pero todavía esto no es continuo al 100%. Si se fijan, nos falta todavía para que sea continua, señal continua, ¿no? Entonces todavía está pasando por una etapa. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros puentes de diodos, que son 4 diodos, los rectificadores, es donde empieza a hacer este proceso, nuestra rectificación de media onda, ¿ya? Entonces vamos a tomar en cuenta. Ahí poco a poco estamos viendo de nuestro circuito cómo es el proceso, cómo empieza a trabajar. Ahora nos vamos a la etapa del filtrado. Anteriormente habíamos empezado con nuestro transformador, luego habíamos ido con nuestra etapa de rectificación, con nuestro puente de diodos, ¿no es cierto? Nuestro puente de diodos rectificadores. Ya tenemos la señal hasta ese punto de esta manera. Es una media onda. Entonces decimos, esta etapa queda constituida por uno o varios capacitores que se utilizan para eliminar la componente de tensión alterna que proviene de la etapa de rectificación. Los capacitores se cargan al valor máximo de voltaje entregado por el rectificador o proporcionado por el puente, ¿no? De los diodos rectificadores, y se descargan lentamente cuando la señal pulsante desaparece, permitiendo lograr un nivel de tensión lo más continua posible. Entonces, cuando ya tenemos nuestra señal de media onda, después de nuestro puente de diodos, vamos a llegar a pasar a filtros, a capacitores. Tiene polaridad, van a ser electrolíticos. Si se fijan, este está más profundo y esto está un poco más leve las líneas. Una manera también de simbolizar positivo y negativo. Hasta ahí, cuando ya pase por nuestro capacitor, ¿qué es lo que vamos a llegar a tener? Como dice, va a tratar de ir eliminando lentamente, ¿no? Entonces va a eliminar la señal alterna. Si se fijan en línea segmentada azul, de esta manera era mi señal de media onda. Como ya ha empezado a filtrar, todavía no es constante, todavía no es continuo. Entonces, sigue, ¿no? Con un poco de picos, tiene un determinado pico, ¿no es cierto? No es tan profusa, pero sí se llega a notar aún ese pico. Todavía sigue pasando por otra etapa. Pero si se dan cuenta, la señal ya va convirtiéndose, transformándose de alterna a continua, pero todo es un proceso, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra señal senoidal, ambos semiciclo positivo y semiciclo negativo. Posterior a eso hemos tenido con la etapa del rectificado media onda solamente semiciclos positivos. Y aquí en la etapa del filtrado ya vamos reduciendo esa parte, ¿no? Entonces la señal ya va empezándose a transformar. Ahora nos vamos a la etapa de la regulación. Esta etapa consiste del uso de uno o varios circuitos integrados que tienen la función de mantener constantes las características del sistema y tienen la capacidad de mantener el estado de la salida independientemente de la entrada. Esta etapa se puede dividir en reguladores lineales y regulador de conmutación, también conocido como switching, ¿ya? Aquí ya vamos a ir viendo en diagrama de bloques, ¿no? Lo que estábamos mencionando, cómo empieza a transformarse o a convertirse en nuestra energía alterna de la red principal a continua, a que tenga la polaridad, ¿no? Lo que es positivo y negativo. Alterna, repetimos, no tiene polaridad y continua sí tiene polaridad. Empezamos por nuestra
en la entrada, ¿no? Que era señal alterna, que esta es mi onda senoidal o de manera gráfica. Entonces, empezamos por la parte de la transformación y se dan de cuenta, todavía seguimos con nuestra señal. En la transformación está mi transformador, ¿no? Esto se van a recordar porque en el examen o en la prueba, en la segunda prueba parcial, voy a especificar esto y voy a preguntar esta parte, ¿ya? Entonces, hasta aquí seguimos teniendo la misma onda, ¿ya? Obviamente ha disminuido, porque aquí es 220 y aquí estamos utilizando un voltaje menor, alterna, pero no puede ser, ya les había indicado 24, 12, 30, dependiendo del valor que nosotros hemos elegido. Posterior a eso es la parte de rectificación. Hasta aquí ya llegamos a obtener una señal de media onda, ¿no es cierto? Ya va a empezar a cortar mi señal. Entonces ya después de mi etapa de rectificación ya empiezo a tener ya mi señal de manera diferente. Ya los ciclos ya solamente son positivos. Continúo mi siguiente etapa, que es el filtrado. Entonces, esta señal de media onda la tengo acá. ¿No? Esto ya lo vamos a ir viendo con un osciloscopio. El osciloscopio nos va a indicar cómo ver de manera gráfica estas ondas que estamos viendo. En nuestro multímetro no podemos ver, ¿no? Entonces, el instrumento con el que podemos llegar a obtener o ver estas ondas de manera gráfica es un osciloscopio, que también vamos a ver eso, ¿ya? En aplicación. Posterior a eso, cuando ya tenemos el filtrado, ya empieza a cambiar mi señal. ¿Cómo voy a llegar a obtener? Entonces ya empieza a rectificarse. Aquí en el filtrado habíamos indicado que vamos a tener los capacitores. Puede ser uno o pueden ser más. Capacitores electrolíticos, ¿ya? Por eso también habíamos visto, ¿no? Cuando habíamos hablado de los capacitores, que también se les conoce como filtros, decía, ¿no? Entonces está empezando a filtrar la señal. Entonces ya va reduciendo, ¿no? Ya está cambiando mi onda. Posterior a eso, ya hemos visto la parte de la regulación. Ya empezamos a tener la regulación, que habíamos indicado, ¿no? Puede ser lineal, etcétera, etcétera. Entonces, mi señal, si se fijan, ya se ha transformado a continuo. Entonces, si en caso he tenido mi fuente de 220 a 30 voltios, ahora sí ya la tengo aquí, que es 30 voltios, pero en tensión continua. Si es positivo y negativo. Ya puedo, el momento de utilizar, ya puedo tener cuidado. Obviamente voy a regular y voy a ver, tal vez necesito para un determinado circuito que trabaja solamente, que necesito, no sé, 5 voltios para hacer un circuito en digitales, por decirles. Entonces, puedo llegar a regular y tener hasta 5 voltios, pero va a seguir siendo continuo. Entonces ya voy a tener cuidado en utilizar mis chicotillos, ¿no? Positivo, negativo, para que no haya un corto. Entonces, de esa manera es lo que tenemos que interpretar el diagrama en bloques de nuestra fuente, ¿ya? Ahora estábamos viendo de los reguladores. Ahí vamos a ir viendo lo que son los reguladores lineales que decían, ¿no? Y vamos a mencionar que son dispositivos electrónicos que permiten, controlan la tensión de salida, ajustando continuamente la caída de tensión en un transistor de potencia, conectado en serie entre la entrada y la salida. Es decir, que opera con una corriente continua, donde el nivel de tensión a la entrada siempre debe ser superior a la de la salida, ¿ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Aquí ya vamos a ver un diagrama en bloques. La parte del control, nuestra entrada, una referencia, el amperaje de error, el muestreo que se va a llegar a realizar y obviamente el control, ¿no? Del voltaje. De entrada, VI, que sería VIN, entrada, y VO, que va a ser el voltaje de salida, VOUT, ¿no? Entrada, salida. Entonces eso vamos a tener en cuenta, ¿ya? Y va a ser representado de esta manera. Esto solamente es un dispositivo. Aquí vamos a tener en nuestro mismo circuito, van a ver más adelante que les voy a mostrar, donde vamos a tener un diodo Zener, vamos a tener transistores, vamos a llegar a tener resistencias, resistencia de potencia, etcétera, etcétera, ¿no? En reguladores lineales, ¿cuáles son las ventajas?
la simplicidad del diseño debido a que utilizan pocos componentes para potencias menores de 10 watts. Obviamente en relación a costo siempre va a ser más bajo, ¿no? Sus desventajas, que es baja eficiencia. Los reguladores lineales poseen una eficiencia del orden de entre el 30 y 60%. ¿Ve? Aquí ya estamos hablando inclusive de lo que es márgenes de error, ¿no? Entonces, por eso también habíamos visto inicialmente eso, porque tenemos que también que considerar más adelante en nuestros proyectos, circuitos, bueno, que vayamos a realizar. La disipación del calor, debido a su baja eficiencia, el resto de la energía generalmente se llega a disipar en forma de calor. Cuando utilizamos este regulador, siempre tenemos que utilizar un disipador para que no vaya a llegar a dañar el componente. En los reguladores lineales también vamos a ver el tema de parámetros de selección. La tensión de entrada, BI, van a tener siempre en cuenta eso, ¿ya? In, out, entrada, salida, ¿ya? Es el valor de tensión en la cual el regulador puede funcionar sin problema alguno. En relación a la corriente de salida, es la máxima corriente que puede circular por el regulador. En la tensión de salida, es la tensión que suministra el regulador. En la corriente de reposo, la corriente que consume el regulador. Caída de tensión es la caída de tensión mínima que se produce entre la entrada y salida del regulador. Estos conceptitos, por favor, vamos a tener en cuenta cuando se diga, digamos, medir la tensión de entrada, medir la corriente de salida, dónde va a ir, ¿no? La tensión de salida, la corriente de reposo, ¿no? En este caso que consume el regulador, puede ser también la corriente que llega a consumir cualquier componente electrónico, ¿ya? En la caída de tensión de la misma manera, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta siempre estos conceptitos para que vayamos realizando prácticas. Seguimos en lo que es reguladores lineales, vamos a ir viendo sus parámetros de selección. Tenemos la máxima potencia de disipación. Aquí los fabricantes llegan a suministrar gráficos. Ya generalmente muestran de manera pictográfica que indican la máxima potencia disipable en función de la temperatura del dispositivo y de la resistencia térmica del disipador si en caso se llegase a utilizar. O bien la máxima potencia absoluta, con o sin disipador. La potencia máxima generalmente va a estar comprendida entre 0.5 y 0.6 watts, ya para un TO 92. 2 watts sin disipador va a dar hasta 15 watts con un disipador. Y de 3 watts sin disipador hasta 25 watts con disipador. El disipador, por si acaso, es un material de más o menos como si fuera de aluminio que va adicionado al regulador. Ya tal vez en algún caso lo han visto, e incluso en algunos componentes viene directamente. No es como láminas, como pequeñas planchitas de aluminio que vienen aseguradas con un turnil. A ver, enseguida les voy a mostrar para que vean, tal vez en algunos equipos, fuentes, o en otro equipo han visto radios, etcétera, han llegado a ver, ¿no? ¿Y para qué es esto? ¿Qué hace? Entonces, eso es un disipador de calor. ¿Ya? Vamos a ir viendo ahorita. Tipos de reguladores lineales, continuando. Los reguladores lineales se pueden clasificar según la tensión del Debrot, que es la caída de tensión nominal que se genera entre la entrada y la salida del regulador. Por lo tanto, vamos a llegar a obtener reguladores lineales estándar, que estos requieren voltajes de entrada de al menos hasta 2 voltios, mayor que el de salida, para obtener una salida regular. Esto se debe a que la caída de tensión interna de estos dispositivos es del orden de los 1.7 voltios a 2.5 voltios. Ya, seguimos en los reguladores lineales, VLDO. Por si acaso van a llegar a ver también esto, que significa Very Low Dropout. Estos son dispositivos electrónicos que nos permiten obtener una tensión regulada con una caída de tensión interna menor que los reguladores estándar. Y los LDO, o sea, low drop, se aplican de forma similar que los reguladores LDO. La caída de tensión interna para estos dispositivos generalmente van a venir en el orden o en el rango de 0.7 a 1 voltio. O
Si se dan de cuenta, va a ir distribuyendo el voltaje inicial, va a ir distribuyendo en todos los componentes. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho resistencias? Dependiendo, ¿no? Era una relación de la mayor resistividad al voltaje que va a llegar a tener cada componente, cada resistencia, ¿no? Ahí hemos ido viendo lo que es división de tensión en nuestros componentes, o en este caso en las resistencias. En reguladores vamos a tener diferentes características. Siempre tenemos que ver su datasheet. ¿Qué es su datasheet? Es su hoja técnica de cada componente, ¿no? Les mencionaba siempre que tenemos que ir viendo la posición, cómo tenemos que llegar al mar. Tenemos de diferentes tipos en reguladores. Siempre tenemos que basarnos más que todo en los códigos para poder interpretar e identificar el valor y las características que llega a tener. De forma física o aparente, generalmente hay varios componentes que son similares. Donde varía la relación o las características que tiene un determinado componente es sus códigos, su codificación. Es como en las resistencias, tiene código de colores. Entonces, solamente viendo los colores es donde nos damos cuenta, ¿no? Qué valor tiene, qué es, etcétera, etcétera. Pero en este caso vamos a ir viendo la codificación, qué tipo de componente llega a ser. En este caso, por ejemplo, tenemos encapsulados. Puede ser el SOICEL, tipo DIP, tipo TO92, tipo TO220, tipo TO30, tipo TIPAC, is OK, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta. Y de acuerdo a eso nos va a indicar el voltaje de salida que va a llegar a tener, la corriente de salida que va a llegar a tener, ¿no? En este caso, si yo veo directamente este pequeño circuito integrado, yo puedo decir que es un temporizador, que también es un amplificador, dependiendo al código. Yo les puedo decir es un temporizador porque es un 555. O también de la misma forma física puedo decir que es un amplificador, un LM356. Entonces, de la misma manera, ¿no? Este puede ser un transistor, como también puede ser igual un pequeño amplificador. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Mucho depende de las características, datos técnicos de nuestros componentes. Aquí vamos a ver algunos modelos vamos a ir viendo y sus características, ¿no? Obviamente aquí también mucho depende del fabricante, como en todo, ¿no? De acuerdo, el fabricante pone las características de acuerdo a la construcción que tiene un determinado componente. Entonces siempre tenemos que leer bien la codificación, qué nos quiere decir, ¿ya? Entonces eso siempre vamos a tener cuidado. De la misma manera que ya vamos viendo sus circuitos en la aplicación con las características, ¿no? Su voltaje de entrada, voltaje de salida. Aquí ya viene representando, ¿no? De qué valores puede ser. En este caso tengo hasta 5 voltios, 3 voltios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos son diferentes modelos que se nos va a servir como referencia más que todo para que puedan identificar. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo lo que son las fuentes conmutadas. ¿A qué se refiere? La principal desventaja de una fuente lineal es su eficiencia. Para elevar la eficiencia, lo ideal es minimizar las pérdidas. Tenemos que reducir las pérdidas que hay. En el elemento regulador, las fuentes conmutadas, lo que se hace es utilizar un transistor en la zona de corte. Vamos a tener acá nuestro transistor. Ya conocemos símbolos, entonces aquí tengo mi símbolo de mi transistor. Las fuentes conmutadas lo que se hace es utilizar un transistor en la zona de corte y saturación. De esta forma se tiene periodos de tiempo en la que la corriente y la tensión son nulos. Esto se logra convirtiendo la tensión de entrada en una señal cuadrada, siendo el concepto básico de las fuentes conmutadas. ¿Ya? Entonces prácticamente es eso, el concepto de una fuente conmutada, convertir la tensión de entrada en una señal cuadrada. ¿Ya? Ese es el concepto principal. Entonces aquí vamos a tener nuestra onda. Y aquí se ha llegado a convertir en una señal cuadrada. De la misma manera, como vemos y cómo representamos esto, midiendo con nuestro osciloscopio. ¿Ya? Entonces vamos a tener nuestro voltaje medido por la medición. Zona de corte y zona de saturación en un transistor. En las fuentes conmutadas vamos a ver que existen distintas configuraciones.
Esto no lo vamos a llegar a utilizar, pero como referencia les va a servir para más adelante, ¿no? O tener como conceptos cuando se vayan mencionando para poder comprender mejor algún episodio, algún tema que vayan a utilizar, ¿ya? Tenemos el back step down, que es la tensión de salida, es menor que la tensión de entrada. El boss step up, la tensión de salida es mayor que la tensión de entrada. El back boost inverter, que es la tensión de salida, es opuesta a la tensión de entrada. El flyback posee una configuración similar que el inversor, pero su funcionamiento se basa en dos o varios inductores acoplados. Posee la ventaja de permitir u obtener varias salidas de tensión. En fuentes conmutadas, en la configuración back step down, esta configuración llega a reducir el valor de tensión respecto a la tensión de entrada. Esta configuración posee un filtro LC después del transistor de conmutación, cuyo circuito simplificado reducido sería de esta manera. LC, ¿a qué se refiere? L va a ser un inductor, una bobina, y C va a ser nuestro capacitor, ¿ya? Esto se refiere a filtro LC, ¿ya? Ahora tenemos el back step down. Primero tenemos el transistor de conmutación en saturación, es decir, switch rad. La corriente en el inductor aumenta en forma lineal. En este periodo, la corriente que circula por el inductor carga el capacitor y además alimenta la carga, ¿no? Entonces, también ya tenemos de esa manera. El funcionamiento back step down. En el segundo periodo de tiempo, el transistor de conmutación se abre y la tensión de alimentación, el voltaje de entrada, desaparece. Y entonces el inductor, la bobina, genera una tensión inversa para poder mantener la corriente, llegando a circular a través de él. Esto hace que el diodo se llegue a polarizar en directa y cierre el circuito, formando por inductor, capacitor, carga y diodo, ¿no? Que es lo que llegamos a tener acá. Por eso aquí en algunos circuitos ya no se tiene, puede tener, digamos, L, no, L es bobina, entonces es una bobina, ¿no? C, es un capacitor, R, mi resistencia, D, mi diodo, ¿no? En algunos casos ya no se pone, simplemente nos enfocamos en los símbolos, pero ya sé qué componentes, ¿no? Mi diodo, mi bobina, mi capacitor y mi resistencia. Y obviamente aquí tengo mi switch, ¿no? Entonces tomar en cuenta eso y mi respectiva fórmula para poder obtener mi valor. Las ondas que llegamos a obtener y nuestra señal que llegamos a obtener. Ya, entonces aquí llegamos a tener nuestras mediciones, ¿no? Eso también se puede ir viendo. Como les digo, toda esta parte gráfica la vamos a ir viendo con un osciloscopio. El osciloscopio vamos a aprender a manejar y vamos a poder ver cómo les voy a proporcionar igual información, les voy a explicar y ojalá podamos ya para esas fechas utilizar el laboratorio, ¿no? Ya podamos asistir a los laboratorios. Yo creo que para el siguiente mes nos van a dar la indicación para noviembre de que podamos asistir de manera, aunque sea semipresencial, tal vez para ir a hacer laboratorios o algo. Vamos a ver qué dicen las autoridades, ¿no? Se está esperando esa información. Seguimos con las fuentes conmutadas. Tenemos la configuración Boss Step Up. Esta configuración aumenta el valor de tensión respecto a la tensión de entrada. Utiliza los mismos componentes que la configuración anterior, pero de otra manera. Entonces aquí esto ya vamos a ir un poquito más rápido para ir viendo otros puntos adicionales. En esta configuración, cuando el switch está cerrado, la corriente solo llega a circular, ¿no? Cuando se cierra el circuito, el switch, como en este caso está cerrado, la corriente circula por la bobina. Y el transistor, ya que el diodo estará en inversa, esta corriente va a crecer de manera lineal. El funcionamiento Boss Step Up. Cuando el switch
se abre el circuito en este momento, el inductor va a invertir la polaridad de su caída de tensión para poder mantener la misma corriente. De esta forma, esta tensión se suma a la del voltaje de entrada y hacia la tensión de salida para llegar a obtener que la tensión de entrada. Durante este periodo, el capacitor es cargado y a su vez la carga es alimentada. Cuando se pasa por la saturación, nuevamente es el capacitor quien alimenta la carga. O sea, una vez que pasa, directamente, principal, el capacitor. De la misma manera, las gráficas se puede ver de esta manera, ¿no? En encendido y en apagado. En encendido y en apagado, ¿no? Inversa. Aquí tenemos la backboost inverter, la inversora, ¿no? Esta configuración toma la tensión de entrada y produce una tensión de salida opuesta a la polaridad, la cual puede ser de una magnitud mayor o menor que la entrada, ¿no? Si se fijan, en este caso debería ser el positivo y aquí abajo el negativo, ¿no? Pero aquí ya está invirtiendo. Entonces aquí ya tengo negativo y aquí ya va a ser positivo. En toda esta etapa es lo que va a llegar a invertir. ¿Cómo llegaría a ser el funcionamiento? Aquí vamos a ver mi switch. Cuando el switch está cerrado, la corriente circula por el inductor, directamente por la bobina, ¿no? Produciendo una corriente que aumenta linealmente. Durante este tiempo, ¿qué es lo que hace el capacitor? Es quien se encarga de suministrar la corriente a la carga. Esta energía entregada por el capacitor debe ser recuperada mientras el switch está abierto. Cuando está abierto, recién se encarga de obtener la energía. Cuando el switch, ya, paso 2, cuando el switch se abre, la corriente sobre el inductor decrece, ¿no? Baja, haciendo que este genere una tensión inversa. Es ahí donde cambia, ¿no? La polarización de la tensión. Y cerrará el circuito teniendo al inductor como generador, el cual suministrará la corriente al capacitor y la carga. Entonces, en este caso ya la bobina es donde se encarga de generar o de suministrar la corriente al capacitor y a la carga. Nuestra carga va a ser la resistencia, ¿no? Eso no vamos a olvidar. Entonces, es ahí donde ocurre el efecto del inverso, ¿no? De la misma manera, si se fijan cómo cambia nuestra señal, cuando está en encendido y cuando está en apagado, cómo llega a tener mi voltaje en relación de salida, de entrada, perdón, a salida, ¿no? Entonces, cómo llega a cambiar mi efecto, ¿no? En la corriente, cómo llega a cambiar también, ¿no? Ahí ya tengo mi entrada y salida, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Y al finalizar, mi voltaje en salida. En la configuración flyback, aquí es demasiado versátil, ya que permite varias salidas y hasta tensiones negativas. En estas conmutadas o configuración flyback ya tenemos más opciones, ¿no? De tener diferentes valores, no solamente un valor determinado, ¿no? Un valor fijo. Vamos a ver el funcionamiento. Aquí está mi switch. Cuando el switch se cierra, la tensión se aplica al primario del transformador, produciendo un incremento de corriente en el mismo. En este caso tenemos que prestar atención en la polaridad de los bobinados, ¿no? Los puntos del diagrama, ¿no? Este es mi transformador. Aquí tengo que tomar en cuenta. Están invertidos. Aquí tenemos, ¿no? Y los puntos están invertidos, dice, ¿no? Quiere decir que cuando una tensión aumenta, la otra disminuye. De esta forma, el diodo se encuentra en inversa, acá, en el efecto que tiene, ¿no? La carga es alimentada por el capacitor. Simplemente el capacitor se va a encargar de alimentar a mi carga. Por eso las flechas, ¿no? Que está yendo solamente en esta parte. Cuando el switch se abre, la corriente por el primario disminuye. Aquí ya baja la tensión. No pasa
inversa a lo que estaba ocurriendo anteriormente. Pero él mismo se opone a esto y genera una tensión, o sea, no es al 100%, queda un porcentaje o un valor mínimo. Entonces, posterior a eso, ¿qué es lo que ocurre? Que el momento que invierte, va a llegar a mantener la corriente circulando por él. Esta inversión también produce que la tensión en el secundario se invierta polarizando directamente en el diodo y haciendo que el bobinado del secundario cargue al capacitor y va a llegar a alimentar este, ¿no? Entonces el capacitor es el que se va a llegar a generar, directamente está yendo por el secundario. Entonces tenemos que tomar siempre en cuenta qué es lo que pasa, qué efecto produce cuando nuestro switch se abre y se cierra, ¿no? El efecto que va a llegar a producir en el funcionamiento de todas las fuentes que se han llegado a ir mencionando, los diferentes tipos de fuentes que se han visto, ¿no? Y aquí ya tenemos el circuito, la parte de control, nuestro voltaje de alimentación y dónde va a llegar a pasar. Vemos los diferentes voltajes. Siempre vamos a tomar en cuenta el tema de la polarización. ¿Cuál es positivo? ¿Cuál es negativo? ¿Dónde estamos llegando a regular? En la parte del controlador de las fuentes conmutadas, vamos a averiguar un diagrama en bloques, ¿no? La función principal del controlador es mantener la tensión de salida en un valor constante para un rango amplio de corrientes. Para esto, ¿qué es lo que vamos a utilizar? La realimentación negativa, ¿no? En este caso. Aquí es donde vamos a llegar a obtener y llegar a cambiar. Tenemos la parte lógica, nuestro oscilador, la entrada, el elemento de control y obviamente el muestreo, donde se va a empezar a graficar o ver directamente. El amplificador de error. Básicamente se toma una muestra de la tensión de salida y se le introduce un amplificador operacional mediante la entrada inversora. Mientras que en la entrada no inversora hay una tensión de referencia. La salida del operacional presenta la diferencia de las dos tensiones. Nuestro operacional, aquí, nuestro símbolo, ¿no? Tenemos que recordar eso. Tenemos el positivo y el negativo para que vaya a pasar. El voltaje de referencia, el muestreo, va a pasar por nuestro operacional y se va a ver el control o la lógica del control que se va a llegar a realizar para ir directamente a nuestro elemento control, ¿no? Y dentro de esto está mi oscilador. En la lógica de control, vamos a ir viendo toda esta etapa. Este bloque consiste de un oscilador de frecuencia fija, una tensión de referencia, que proviene del amplificador, de un error y un modulador de ancho de pulso, PWM. El modulador recibe el pulso del oscilador y modifica su ciclo de trabajo según la señal recibida desde el comparador. Toda esta parte que estamos viendo, más que todo se va a ir viendo en la parte de control, en el área de control, en donde vamos a llegar a utilizar diferentes componentes o dispositivos para poder apreciar y obtener estos datos, ¿sí? Esto más que todo se ve en el área industrial, en las industrias, diferentes industrias, ¿no? Como ir viendo el trabajo y eso ya se ve con la parte de motores, microcontroladores, PLCs, etcétera, etcétera. En la parte del elemento de control, en el último bloque, este bloque consiste en un dispositivo que permita generar una tensión cuadrada a la salida y además pueda tolerar los valores de corrientes previstos. En este caso tenemos como ejemplos los transistores MOSFET, los bipolares, los Darlington. Esto ya habíamos visto en transistores. En reguladores sincrónicos, uno de los factores que generan mayor pérdida de potencia en las fuentes switching es el diodo rectificador. La caída del voltaje multiplicado por la corriente que circula a través de él, el tiempo de recuperación inverso para los diodos de silicio puede también generar pérdidas. Para que se puedan minimizar las pérdidas, los reguladores switching pueden usar diodos SHOT, otro tipo de diodos, los cuales tienen un voltaje de forward relativamente bajos y un buen tiempo de recuperación inverso. Para maximizar aún más la eficiencia, se puede usar un switch MOSFET en lugar de un diodo, ¿no? Tenemos aquí en un diagrama de bloques, vamos a ver la rectificación y filtrado de entrada, el inversor de alta frecuencia más su controlador,
la rectificación y filtrado de salida que va a ir a mi controlador. Entonces, este va a ser mi proceso, ¿no? Ingresa mi alterna, pasa por el inversor de alta frecuencia, rectificación y filtrado de salida, va al controlador, al inversor de alta frecuencia y trabaja de esa manera. Entonces, como les decía, en relación a los componentes, podemos ver en esta forma física, pero lo que tenemos que tomar en cuenta son sus códigos, su codificación para ir viendo sus características, ¿no? Corriente de salida, tensión de entrada, frecuencia de operación, tensión de salida, ¿no? Vemos, son diferentes valores. Y esto va dimensionado de acuerdo al circuito con el que vamos a realizar. No tendría que excederse o bajar, ¿no? Cuando ya vamos viendo en placas o en algunos equipos, ya se puede llegar a apreciar y ver este detalle. Lo mismo de esta manera, ¿no? Vemos de diferentes códigos y las configuraciones que tenemos, ¿no? Step down, por ejemplo, es una comparación. Aquí tengo un 2575 y un 2576. A simple vista debería ser tal vez casi lo mismo, no debería haber mucha diferencia, pero físicamente existe diferencia. Aquí, por ejemplo, en la corriente de salida este aguanta hasta 1 amperio, pero en este caso los de aquí abajo, los 2576, aguantan hasta 3 amperios, ¿no? Entonces estamos hablando corriente alta, entonces tenemos que tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Por eso siempre tenemos que ir viendo su datasheet, su hoja técnica, sus características de cada componente, ¿ya? Lo mismo acá, ¿no? Este down sincrónico, igual, sus comparaciones y sus características. Corriente de salida 6 amperios, este hasta 3 amperios. Y aquí vamos a ir viendo algunos componentes o circuitos de aplicación en algunas fuentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, un back step down, cómo funciona su circuito en sí y cómo se llega a obtener, ¿no? Cómo se ve de manera física nuestros circuitos. Lo mismo, ¿no? Un boost step up, igual. Igual, ¿ven? Boost inverter, nuestro circuito y cómo lo vemos en físico, ¿no? Nuestro diagrama nada más. Y aquí ya lo vemos de manera plasmada, ya con nuestros componentes. Regulador sincrónico. Aquí tenemos otro regulador sincrónico, varios circuitos, ¿no? Y esta va a ser el circuito que yo les voy a proporcionar. Ser una fuente regulada y va a ser variable desde 0 hasta 30 voltios, que va a ser para un amperaje de 1.5 amperios. Se va a tener su circuito de protección, ¿no? Lo mismo, nuestro transformador, nuestro puente, nuestro filtro, nuestro LED indicador, nuestras resistencias de potencias, nuestro transistor, nuestro regulador, que va a ser el LM317, nuestro potenciómetro, capacitores, diodos, etcétera, etcétera, y obviamente mis terminales de salida. También tenemos que tomar en cuenta que tiene que venir la parte de protección, nuestro fusil. Aquí prácticamente se está explicando acerca de los componentes. ¿Qué es lo que hace cada componente? La fuente de alimentación consta de las siguientes etapas, lo que habíamos visto inicialmente. La parte de transformación, que va a ser el transformador de entrada. Estamos indicando que va a ser 30 voltios AC con 1.5 amperios de corriente, que este se va a encargar de reducir la tensión de la red, que es 20 voltios AC a los 30 voltios DC. Nuestro circuito rectificador, formado por los diodos de 1, de 2, de 3 y de 4. Estos se encargan de convertir la corriente alterna en corriente pulsante. El filtrado, constituido por el condensador electrolítico C1 de 2200 microfaradios a 35 voltios. Esta es la capacidad o los datos de mi filtro. Este se va a encargar de darle más pureza a la tensión rectificada, ¿no es cierto? Es lo que estábamos viendo anteriormente. Como 4, el circuito de protección, el cual va a llegar a evitar que los componentes electrónicos de la fuente se lleguen a deteriorar por efecto de un posible cortocircuito o sobrecarga. Si esto sucediera, el LED encendido indicará un exceso de corriente en los terminales de la salida de la fuente. Como punto 5 vamos viendo el regulador de voltaje variable.
Perdón. Vía salida está controlada por las resistencias R5 y el potenciómetro R4, ¿no? Que es una resistencia variable. Estos van a estar conectados a las terminales. Los diodos D6 y D7 le proporcionan protección y mayor estabilidad al circuito integrado, que es el LM317. Este circuito integrado es el componente principal de la fuente, es el corazón de la fuente, y es el que soporta toda la corriente de salida. Por lo tanto, debe tener su disipador de aluminio. Entonces, a tomar en cuenta esa parte. Este es mi circuito, ya, el diseño, cómo se tiene que ver armado, ¿no? En la parte superior, cómo tiene que ir los componentes. Y este es mi placa. En la placa tiene que ir de esta manera para que en el lado posterior vayan los componentes. Este es visto de frente y esto es invertido. Por eso aquí las letras están al revés. Dice Ladinet. ¿Ya? Pero aquí parece otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, se da cuenta, está invertido, tiene que ser invertido para poder hacer el montaje como está de esta manera, ¿ya? Eso va a ser nuestro proyecto al finalizar. Hasta ahí. ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda? Es amplio. Como les digo, como es un tema nuevo, algunas cosas que tal vez no quedan claras. ¿Dónde lo vamos a poder entender o aplicar más? Haciendo práctica. Como les digo, espero que ya para el siguiente mes, de acuerdo a las instrucciones que nos han dado, comentarios que nos han hecho llegar, ya estemos retornando, por lo menos de manera semipresencial a laboratorios. El objetivo va a ser directamente tener todos estos conocimientos teóricos y vamos a ir aplicando con los instrumentos, haciendo circuitos, mediciones, etcétera, etcétera, viendo más componentes para poder aplicar. Que no se asusten, digan, ahora con esto ya no sé, no voy a entender nada. No, no se preocupen, todo lo vamos a ir haciendo, tenemos tiempo, estamos avanzando bien con las materias, con los temas, entonces nos vamos a enfocar netamente a lo que es más aplicación. Ya les había indicado, es un poco difícil tal vez explicarles a algunas personas, ¿no? Porque no estamos de manera física, pero lo vamos a ir haciendo, no se preocupen. Lo importante es tener la noción, entender, y cuando ya estemos en práctica vamos a poder aplicar de mejor manera, ¿ya? Eso va a ser nuestro proyecto para primero. Ya vamos, ya tienen este tema, lo voy a subir a la plataforma para que ustedes vayan viendo también con calma y vayan revisando cómo vamos a llegar a trabajar. Warner, ¿quieres decir algo? Sí, Lisen, quería consultarle, esto de este transformador y esa rectificación es lo que ocurre en un arco eléctrico, ¿verdad? Es algo similar, ¿no? Sí, exactamente. Es prácticamente la parte de transformador, es eso, ¿no? Directamente se alterna. Cuando empezamos a hacer con el arco, se alterna directamente. Hay también arcos de corriente continua, ¿no? Sí, exactamente, existen igual. Pero generalmente con el que trabajan más es el tema, pues el amperaje es amplio, es demasiado amplio. La consulta era, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que en algún trabajo un soldador me dijo, para este trabajo necesitamos un arco de corriente alterna, no continua, me dijo. Era para soldar una carrocería, era algo más grueso, digamos, o sea, pero no he entendido por qué si con un arco de corriente alterna lo podía hacer. Ya, más que todo es por el tipo de material que se llega a utilizar. Si te das cuenta, digamos, no es una soldadura más fina. Mira, te doy un ejemplo de manera, digamos, radical. Una placa de cualquier, digamos, de una radio, por decirte, ¿no? Una radio pequeña que si en relación, como dice, algo de carrocería, ¿no? Algo grande, metal mecánica, por ejemplo, ¿no? No sé, de las, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita la palabra. De eso de gigantografías, que siempre están haciendo estructuras metálicas, ¿no? Que no es tan grueso, ¿no? Entonces, ellos trabajan generalmente con alterna, porque el mismo electrodo
es para esa capacidad, tiene que ser por eso, porque incluso en los electrodos existen, ¿no?, diferentes tipos de puntos, ¿no?, el azul, el rojo, el amarillo, etcétera, que está dimensionado para diferente tipo de material que se va a llegar a soldar. En nuestro caso, en la parte electrónica, con nuestras placas de algún equipo electrónico pequeño, no tiene que existir mayor corriente, mayor voltaje, no la misma temperatura. Puede excederse y fácilmente puede dañar algún componente con él solamente, ni siquiera dar el contacto, solamente con aproximarlo. Pero mientras en este tipo de materiales con electrodos o algo más grueso, tiene que ser una mayor tensión, mayor corriente. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Justamente es por eso. Mucho depende y está seleccionado para qué tipo de trabajo se va a llegar a realizar. No todo tiene su distribución, ¿no? ¿Dónde, para qué se va a llegar a trabajar? Es por eso, más que todo, tal vez el comentario que te han dicho o te han comentado, ¿no? Entonces, metalmecánica sí o sí va a llegar a trabajar con ese tipo de trabajo. Pero nosotros en la parte de electrónica no podemos utilizar, ¿no? Porque lo vamos a llegar a dañar. Utilizar solamente querer fusionar con el estaño de 60 que podemos utilizar, de 40, 60 podemos utilizar, nosotros no puede llegar a dar. Nuestra misma potencia de nuestro cautín o pistola soldar igual es mínima, justamente por la temperatura, más que todo en la parte de los circuitos integrados, nos excedemos en la temperatura, fácilmente lo podemos llegar a quemar. Hay componentes incluso que con el contacto de la mano directa lo podemos llegar a quemar, por ejemplo, los circuitos integrados CEMOS, que son tan delicados que solamente ponerlo o tenerlo en la mano se pueden llegar a quemar. Entonces, son muy delicados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Más que todo es por eso, ¿no? Todo tiene su direccionamiento y dónde va a ir a llegar a trabajar. Licenciada, ¿y alguno de estos circuitos que usted ha mostrado ahora me Sí. podría servir para rectificar la corriente de un arco de corriente alterna? Porque esa No, parte porque es es, electrónica. exacto, son más para electrónica, pero si te fijas también, la corriente que va a llegar a utilizar y que va a generar es un poco diferente. Al menos si vas a trabajar para tus arcos grandes, digamos, es muy amplio. Entonces tendríamos que dimensionar para llegar a obtener, porque ahorita estamos solamente trabajando con la red principal y para obtener voltajes bajos. Ya, licenciada, gracias. No, porque a ti guarda. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta más? Rodrigo, ¿tienes alguna consulta, Rodrigo? A todos, Cali, buen día. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Ya te estaba extrañando, no dices nada. Bueno, ¿Cómo estás? ¿Qué novedad? sí, estaba pensando que, bueno, una recomendación, ¿no? O sea, cuando se trata de armar la fuente o tratar de implementar alguno de estos componentes en alguna plaquita, sí es muy importante tomar en cuenta el cuidado, porque la verdad, cuando yo estaba practicando para hacer alguna vez este tipo de transformadores, he quemado tres transformadores y los transformadores es lo que más cuesta de conseguir a veces. Por ese motivo siempre es bueno Sí, que esté supervisado por alguien o tratar de hacerlo siempre en un simulador porque al final sale un poco costoso cuando estás tratando de experimentar por tu cuenta, ¿no? Diferentes transformadores o tal vez algún tipo de circuito que has visto y te ha llamado la curiosidad. O puedes incluso hacer apagón en toda tu casa, ¿no? sí, Dependiendo del eso es circuito que muy estés haciendo. cierto. Eso quería Exactamente, eso es muy resaltar, porque cierto. Sí, gracias, Rodrigo, gracias. Sí, efectivamente, eso es muy cierto. a ustedes mucho. Hay algunos circuitos, o más que todo, cuando trabajamos con Alterna, sí, tenemos que tener, si no estamos seguros, a veces hasta, queramos o no, a veces hasta nos da miedo, entonces tenemos que mejor esperar que alguien nos supervise o nos vea, ¿no? O sea, no es malo no saber, al final a eso estamos viniendo, a aprender. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa parte. Y ver, por ejemplo, es muy cierto, para eso también están los simuladores,
para que podamos ir reemplazando. ¿Qué pasa si pongo esto? ¿Prende o no prende? ¿Funciona o no funciona? ¿Cumple lo que realmente tiene que hacer? Entonces, se puede utilizar los simuladores para poder realizar. Esto, por ejemplo, el quemado de placa, que les he mostrado, o el diseño, existe también para poder realizarlo y no lo hacemos como antiguamente se hacía, ¿no? A mano alzada, que tenía que ver a ver si pongo aquí, cumple, no cumple, alcanza, no alcanza, entonces era un poco más complicado, pero ahora con los simuladores es mucho más fácil porque inclusive ya te da hasta la distancia, la dimensión del componente que voy a utilizar, entonces simplemente diseño, lo pongo y lo acomodo y ya lo mando a imprimir y utilizo mi placa. Entonces, justamente es una de las ventajas, ¿no? Ahora de los simuladores. Existe una gama amplia. Otro, como les digo, espero que ya podamos retornar por el tema de bioseguridad y saben ustedes que está posiblemente la tendencia del rebrote. Entonces, también las autoridades cuidan, la verdad, bastante, tanto a los estudiantes en especial, ya que son jóvenes, como al plantel, ¿no? A todas las personas que trabajamos en la institución. Entonces, es por eso que aún no están, todos queremos volver, pero el tema es eso, no podemos arriesgar a nadie a que pueda tener un contagio o se puede llegar a enfermar, ¿no? Porque ustedes si tienen conocidos, familiares, etcétera, han visto que esto del COVID no ha sido algo simple, ¿no? Ha sido algo muy fuerte, entonces hay que tener mucho cuidado. Y creo que a veces algunos que han tenido familiares y que lastimosamente han llegado a fallecer, quieran o no, queda hasta cierto miedo, ¿no? Hasta cierta susceptibilidad a saber qué pase esto. Pero de momento esperemos y vamos a hacer todo lo posible para poder abarcar y poder hacer algo. Tal vez nos vamos a dividir por la cantidad que somos, generalmente estamos de 43, hoy estamos 28, no sé qué ha pasado. Pero finalmente estamos 43, tal vez hasta nos podemos dividir en grupos de 10 o 15 personas, ¿no? Para poder asistir, ¿ya? Y poder trabajar. Vamos a ver cómo trabajamos, ¿ya? Por un lado sería eso. En relación a las a poder ir revisando, ¿ya? Por un lado sería eso, y ese material que van a ir viendo, lo van a ir consiguiendo, por favor, como les digo, esto vamos a avanzar, vamos a empezar a trabajar. Casi al finalizar este semestre vamos a ir trabajando con los componentes. Por favor, vayan viendo los componentes y conseguir hasta la subsiguiente semana. Si en caso ustedes han conseguido otro circuito de otra fuente, tal vez de voltajes diferentes, de valores diferentes, entonces vamos a ir viendo, pueden llegar a cambiar, pero tienen que también tener el funcionamiento respectivo, ¿ya? Para poder explicar. Igual, lo importante es eso, saber las etapas, conocer las características, más que todo, esa es la importancia, ¿ya? El funcionamiento de nuestra fuente, ¿ya? Entonces hay que tener eso. ¿Ya? Por favor, vamos a tener cuidado eso. ¿Ya? Entonces, por un lado sería eso. Uno, eso sería el tema de la fuente. Había el tema de los componentes que yo les decía que consigan, porque yo no les había proporcionado los valores aún, porque justamente hay varios compañeros que tienen componentes o podían conseguir el valor que sea para poder realizar la práctica. Por eso yo no les he proporcionado un valor específico, simplemente les decía, ¿no? Resistencias, capacitores, cerámica, microelectrolíticos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que vayamos realizando mediciones, ir identificando. Ya habíamos empezado a ver, a conocer cómo utilizar los componentes, ir midiendo, ir viendo los valores, ¿no? Entonces, lo que yo quería que hagamos esa parte de práctica. Ya tienen diodos de diferentes valores, tal vez porque los han encontrado, algunos que ya han utilizado, tal vez están sacando, no sé, o están comprándose al azar, entonces está bien, porque al final todos los componentes que tengan les va a servir en un determinado tiempo, les va a llegar a utilizar. En resistencias puedan ir comprándose en grupos, etcétera, etcétera, por docenas, pueden y van dividiéndose entre ustedes, inclusive sería excelente, también les conviene, les sale más barato, ¿no? Pues vayan viendo esa opción.
Lo que teníamos que hacer es este ejercicio. Les voy a mostrar, voy a compartir. Y eso quería que hagamos ahora. ¿Han conseguido sus componentes? ¿Todos tienen? ¿O les falta? Ya, ¿se puede ver? ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Sí. Ya. Lo que quería, ya, gracias. Lo que quería que hagamos es, por ejemplo, aquí tengo mi diodo rectificador. ¿Qué valor tiene? ¿Cómo mido si está bien o está mal? ¿Cómo veo si está bien o está mal? ¿Dónde tengo que poner en mi multímetro mi selector? Ya, yo quería que me muestre, no tengo mi diodo, el código es tantos, 1N4001 por decirles, y mido de esta manera, está bien, este es ánodo, cátodo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a ser en diodos, en capacitores, igual, ¿no? ¿Cómo llego a ver directamente? ¿Cómo mido? En este caso, un electrolítico tiene polaridad. ¿Cómo llego a medir? Carga, descarga. Lo mismo en este caso. ¿Qué es lo que pasa cuando utilizo polarización invertida? Si se fijan, este es el positivo, pero estoy poniendo en negativo. Este es mi positivo, pero estoy poniendo en mi negativo. O sea, estoy midiendo de manera inversa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué marca? Lo mismo, ¿no? Si utilizo la polarización correcta o directa, negativo con negativo, positivo con positivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que mide? Lo mismo en los capacitores de cerámica, ¿no? Tengo un determinado valor, pero ¿cómo mido? ¿Dónde pongo mi llave selectora? Sea mi multímetro analógico o digital, ¿no? Entonces, y poder identificar, ¿no? Este es de poliéster, este es de cerámica, este tiene polaridad, este no tiene polaridad. Y lo mismo ver en mis transistores. ¿No? Eso era el ejercicio que quería realizar el día de hoy.